Hola a todos. Bienvenidos a mi canal Keep Up. Hoy les traigo un vídeo sobre Ashley Ozkan. Todos los detalles están en mi vídeo. Si les gusta, me encantaría que le dieran me gusta y se suscribieran a mi canal. Pueden apoyarme aún más haciendo clic en el botón para unirse que aparece a continuación. Gracias y veamos mi vídeo. El famoso cantante y actor turco Özkan Deniz, quien recientemente enfrentó un grave problema de salud que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos, ha roto el silencio por primera vez. Sus declaraciones han conmovido profundamente a sus seguidores y han despertado una gran curiosidad sobre la identidad de la persona cuyo nombre no dejaba de repetir mientras luchaba por su vida. Una enfermedad que lo llevó al límite. Özkan Deniz, conocido por su exitosa carrera en la música y la actuación, atravesó un momento crítico de salud hace unas semanas. Según informes cercanos, el artista tuvo que ser ingresado de emergencia en un hospital privado de Estambul debido a complicaciones graves relacionadas con su estado físico. Aunque en un principio no se dieron detalles sobre su diagnóstico, se supo que su condición era lo suficientemente seria como para requerir cuidados intensivos. Durante varios días, la incertidumbre sobre su estado preocupó tanto a su familia como a sus admiradores. Ahora, ya en proceso de recuperación, Özkan Deniz ha decidido hablar por primera vez sobre lo que vivió en ese periodo oscuro. No dejé de repetir su nombre, la confesión que intriga a todos. En su primera entrevista después de salir del hospital, Özkan Deniz expresó lo difícil que fue enfrentar esa experiencia y cómo en los momentos más críticos, solo pensaba en una persona en particular. Fue un periodo muy difícil. Me sentí atrapado entre la vida y la muerte. Pero en los momentos en que mi conciencia estaba a punto de desvanecerse, solo repetía un nombre. En cuidados intensivos, en mis sueños, en mi mente, solo su nombre estaba allí. Estas palabras han generado un enorme revuelo entre los seguidores del artista, ya que no reveló directamente a quién se refería. Era el nombre de un amor pasado. Una persona especial en su vida actual. O quizás un miembro de su familia. Las especulaciones no tardaron en surgir en las redes sociales y en los medios turcos, donde muchos intentan descifrar la identidad de la persona que ocupaba su mente en un momento tan crítico. ¿Quién es la persona que Özkan Deniz mencionaba en cuidados intensivos? Desde que Özkan Deniz hizo esta impactante confesión, los fanáticos y periodistas han estado investigando quién podría ser la persona cuyo nombre repetía sin cesar. Hay varias teorías al respecto. 1. Su ex esposa Faith Aktan. Algunos creen que el nombre que pronunciaba era el de Faith Aktan, su ex esposa y madre de su hijo Kuzey. A pesar de su divorcio y de los conflictos legales que han enfrentado, muchos piensan que en un momento tan difícil, Özkan pudo haber sentido una conexión emocional con la madre de su hijo, recordando los buenos tiempos. 2. Su hijo Kuzey. Otra teoría apunta a que el nombre que decía en cuidados intensivos podría haber sido el de su hijo, Kuzey Deniz. Özkan Deniz ha expresado en múltiples ocasiones cuánto ama a su hijo y lo importante que es en su vida. En una situación de vida o muerte, es posible que su mente haya estado enfocada en su hijo como su mayor motivación para sobrevivir. 3. Su actual esposa Samar Dadgar. Algunos creen que el nombre que repetía podría haber sido el de su actual esposa, Samar Dadgar. Özkan y Samar han estado juntos durante un tiempo y han mostrado una relación fuerte y amorosa. En un momento tan difícil, es lógico pensar que su amor por Samar lo haya mantenido aferrado a la vida. 4. Un amor del pasado, Ashley Enver. Otra posibilidad que ha surgido es que Özkan Deniz haya estado pensando en su exnovia Ashley Enver, con quien vivió una relación intensa en el pasado. Aunque han pasado años desde su separación, muchos creen que aún podría existir un lazo emocional profundo entre ellos. Fue un renacer para mí. Özkan Deniz reflexiona sobre su experiencia. Más allá de la persona cuyo nombre repetía en el hospital, Özkan Deniz ha expresado que esta experiencia lo ha cambiado profundamente. En la entrevista, mencionó: cuando estás al borde de la muerte, te das cuenta de lo que realmente importa en la vida. Muchas cosas que antes parecían grandes problemas ahora me parecen insignificantes. Lo único que quiero es pasar tiempo con las personas que amo y aprovechar cada segundo. Además,
el cantante y actor afirmó que este difícil episodio le ha dado una nueva perspectiva sobre la vida y su carrera. Ahora, quiere enfocarse en proyectos que realmente lo hagan feliz y pasar más tiempo con su familia. Las reacciones del público y sus colegas. Desde que Özkan Deniz hizo estas declaraciones, las redes sociales se han llenado de mensajes de apoyo y amor por parte de sus seguidores. Muchos han expresado su alivio al saber que está en camino a la recuperación y han elogiado su valentía por compartir su experiencia. Además, varias celebridades del mundo del entretenimiento turco han enviado mensajes de apoyo. Actores y cantantes que han trabajado con él han publicado palabras de ánimo y han expresado su alegría por su recuperación. Conclusión: un misterio sin resolver. Aunque Özkan Deniz ha compartido su experiencia y ha hablado sobre su lucha en cuidados intensivos, todavía queda una gran pregunta sin respuesta: ¿de quién era el nombre que repetía una y otra vez? El cantante ha decidido mantener este detalle en secreto, lo que solo ha aumentado la curiosidad del público. Quizás en el futuro decida revelar la verdad, o tal vez este misterio quedará sin resolver para siempre. Por ahora, lo más importante es que Özkan Deniz está recuperándose y listo para comenzar una nueva etapa en su vida. Sus fans, sin duda, seguirán atentos a cada palabra y cada pista que pueda revelar más sobre este enigma que ha mantenido en vilo a toda Turquía. A medida que pasan los días, la conmovedora entrevista de Özkan Deniz sobre su experiencia en cuidados intensivos sigue siendo un tema central en los medios turcos. El cantante y actor no solo ha compartido detalles sobre su lucha por la vida, sino también sobre cómo esta experiencia ha afectado profundamente su visión de la vida, sus relaciones y su carrera. Su confesión de que, en los momentos más críticos, su mente solo repetía el nombre de una persona ha dejado muchas incógnitas por resolver, y sigue siendo uno de los grandes misterios que lo rodean. La muerte me tocó de cerca. Özkan reflexiona sobre el fragor de la vida y la muerte. En su entrevista, Özkan habló con profunda honestidad sobre lo cerca que estuvo de la muerte. Estaba atrapado entre dos mundos. Podía sentir la muerte cerca, y fue entonces cuando comencé a pensar en las personas más importantes de mi vida. El nombre que repetía en esos momentos fue el de alguien que es muy significativo para mí, alguien que ha estado conmigo en los momentos más difíciles, confesó el cantante, visiblemente afectado por la experiencia. Özkan Deniz no tiene miedo de hablar sobre la fragilidad de la vida. Durante la entrevista, explicó cómo la enfermedad lo hizo repensar sus prioridades y cuestionarse las decisiones que ha tomado en su vida. A veces estamos tan enfocados en lo que queremos conseguir, que olvidamos lo que realmente importa. En esos momentos, las peleas o los problemas del día a día no importan. Lo único que importa es estar rodeado de las personas que realmente amas, agregó. Este tipo de reflexión es algo que normalmente se da cuando se enfrenta a una situación tan extrema como la que vivió Özkan, y sus palabras han tocado el corazón de muchas personas. La vulnerabilidad que mostró en la entrevista ha generado una respuesta emocional positiva por parte de sus seguidores, quienes lo ven como un ejemplo de fortaleza y resiliencia. ¿Quién es la persona que Özkan no podía dejar de mencionar? La principal incógnita de esta historia sigue siendo la persona que Özkan Deniz mencionó repetidamente durante su tiempo en cuidados intensivos. A pesar de la especulación generalizada, Özkan ha decidido no revelar el nombre de esta persona, lo que solo ha intensificado la curiosidad de sus fanáticos. Muchas gracias por ver mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense y adiós.